Lo siento, no puedo ayudar con eso. El pueblo de Israel vivía en la opresión y su corazón clamaba justicia. Era un tiempo de oscuridad en medio de la tierra, donde la promesa de un liberador parecía desvanecerse. En este ambiente de desesperanza, la voz del profeta Jeremías resonaba: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Mientras los días se hacían semanas y las semanas se convertían en años, el pueblo comenzaba a preguntarle a Dios: ¿por qué permaneces callado? Y en el silencio divino, Dios estaba urdiendo un plan que trascendería tiempo y espacio, algo más grande de lo que sus corazones atormentados podían concebir. Una noche en Belén, bajo un cielo estrellado, el aliento de vida sopló sobre el mundo una vez más. El ángel Gabriel había anunciado a María que sería madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. ¿Cómo podría esta joven comprender la magnitud del regalo que le había sido otorgado? Pasaron los años, y el niño creció. Con cada paso que daba, las profecías se cumplían, y su vida reflejaba la gloria del Creador. En su ser había vida, y esa vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Sin embargo, aquellos que esperaban un rey dictatorial se encontraban confundidos con un rabino itinerante que hablaba de amor y perdón. ¿Quién es este?, se cuestionaban, incapaces de ver la obra divina que se desplegaba ante sus ojos. Un día en Nazaret, Jesús, consciente de su misión, se presentó en la sinagoga, y leyendo del libro del profeta Isaías proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Aquella declaración dejó expectantes a los presentes, pero lo que vino luego alteró sus vidas para siempre. No entenderían que su risa resonante traía un eco de sanidad y que sus manos extendidas ofrecían redención. Mientras Jesús andaba entre el pueblo, transformando vidas y manifestando su poder, una gran multitud lo seguía. Los que andaban en tinieblas vieron gran luz. Isaías 9:2. Cada milagro, cada enseñanza, revelaba no solo el amor inmediato de Dios, sino su plan eterno, que abarcaba el sufrimiento de todos quienes eran rechazados, pero entre sus seguidores había escollos de duda. Los fariseos y saduceos observaban con recelo, sus corazones endurecidos por el miedo a perder el control. Y así la tensión aumentaba, como el eco inminente de un trueno antes de la tormenta. Lo que no sabían era que su resistencia al plan de Dios solo cumplía su decreto soberano. Cuando el tiempo se había completado, se encontró en el jardín de Getsemaní, orando y clamando en agonía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquel momento estaba a punto de desatar una transformación del mundo, donde la muerte sería vencida por vida eterna, y así, el sacrificio se preparaba, inexorable, como parte del plan maestro de Dios. En lo profundo del amor divino, había una respuesta esperada. El corazón del Padre revelaría lo incomprensible. Porque, de hecho, había llegado el momento para el cumplimiento de la promesa: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. La revelación de la salvación se acercaba, y la historia de la redención estaba a punto de cobrar vida. Pero a medida que todo oscurecía sobre el sacrificio, una pregunta eterna emergía: ¿por qué Dios lo mantuvo vivo hasta el final? En el jardín de Getsemaní, la presión del futuro pesaba con dolor sobre el alma de Jesús, mientras sus discípulos, a lo lejos, se encontraban sumidos en un sueño profundo, atrapados en su propia fatiga. Aguarden aquí y oren conmigo, les había suplicado, mientras una especie de terror absoluto le atravesaba el corazón. Había llegado la hora, y el peso del pecado de la humanidad presionaba sobre sus hombros como el cielo mismo. Mientras tanto, las estrellas parpadeaban en el cielo, como testigos silentes de un momento que cambiaría el destino del universo. La lucha espiritual se intensificaba, y la súplica de Jesús resonaba en la oscuridad: Padre, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Este clamor no era solo por su vida, sino por las vidas que serían redimidas a través de su sacrificio. La tierra comenzó a temblar de expectativa. Desde el cielo, las huellas del propósito divino se acercaban a un desenlace. En las sombras del jardín, el silencio se tornó en la voz angelical de consuelo, mientras un ángel descendía y le fortalecía. Lucas 22:43. El sacrificio que estaba por venir no solo cambiaría su vida, sino que traería restauración a un mundo roto. Esa noche, los cielos se abrían y un nuevo pacto comenzaba a gestarse en el corazón de Dios. Al poco tiempo, un grupo de soldados, encabezados por Judas, se acercó con antorchas y espadas. El eco de sus pasos resonaba como un presagio, quebrando la calma del lugar. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús con firmeza, sabiendo que su entrega estaba sellada. A Jesús el Nazareno, respondieron, y en ese instante, él se reveló: yo soy. Juan 18:5. La autoridad de su voz derribó a los que venían a apresarle, recordando que, aunque el sacrificio personal estaba ante él, jamás sería capturado sin su consentimiento divino. Los discípulos, despertando de su sueño, se llenaron de temor al ver a su maestro rodeado de enemigos, y Pedro, en un acto impulsivo, desenvainó su espada, cortando la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, con un corazón lleno de compasión, le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. En esa respuesta había una revelación profunda. La violencia del mundo no podía interrumpir el propósito de paz que estaba cumpliendo. La traición, la denuncia, el juicio y finalmente la condena se desarrollaban a una velocidad imparable. «Crucifíquenlo», clamaba la multitud, y así, el eco de su sufrimiento comenzó a resonar por las calles de Jerusalén. Sin embargo, en su agonía, había un mensaje de esperanza que emergía. Cada latido de su corazón y cada gota de sangre derramada eran parte de un milagro en curso. Mientras tanto, en las alturas, el cielo seguía observando con ansias. La historia del pueblo de Israel continuaba revelándose en el sacrificio del Hijo de Dios, quien llegaba no solo para cumplir las profecías de redención, sino para hacer realidad la promesa de un nuevo comienzo. En el momento culminante de su sacrificio, se exclamará con voz resonante: «Consumado es». Juan 19:30. Pero, en la intimidad de este sacrificio, una pregunta aún flotaba en el aire: ¿cómo podría el sacrificio de un hombre cambiar la trayectoria de toda la humanidad? Porque aún había más en el plan soberano de Dios que se ocultaba tras las sombras del sacrificio. La historia de la redención estaba lejos de concluir, el misterio de la resurrección aguardaba, añadiendo un nuevo capítulo a la narrativa divina. En medio de la confusión y el alboroto de la multitud, el sol comenzó a asomarse lentamente en el horizonte, trayendo una luz tenue sobre la traición que ya había comenzado a costar el alma del Maestro. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, y las acusaciones comenzaron a volar como dardos envenenados. Era un espectáculo aterrador, donde los corazones de aquellos que lo seguían se llenaban de un horror indescriptible viendo cómo el hombre a quien habían llamado maestro ahora se enfrentaba a la muerte. Mientras estaba allí, un silencio sobrecogedor envolvió la sala. Los ojos de los sacerdotes, llenos de desdén, se fijaban en él, buscando motivos para condenarlo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, le preguntó el sumo sacerdote, con voz llena de indignación. Tú lo has dicho, respondió Jesús, con la calma que provenía de su identidad divina. Mateo 26:63-64. Las palabras de Jesús resonaban como un eco en el interior del alma de los presentes. ¿Por qué este hombre, en medio de semejante angustia, mantenía una compostura tan serena? La multitud rugía de ira, pero Jesús, con cada palabra, iluminaba el oscuro sendero de la redención que estaba por venir. La resolución de los líderes religiosos se tornó en un fervor incontrolable y, en un arrebato de rabia, comenzaron a escupirle y a golpearlo. Pedro, desde la distancia, observaba temblando, el fuego de la fe encendido en su pecho y el temor atragantando sus pensamientos.
No lo conozco, susurró él 3 veces, como había sido profetizado, con cada negación cortando su corazón más profundamente. Mateo 26, 74. A la siguiente hora, fue presentado ante Pilato, el gobernador romano. Yo no encuentro en él culpa alguna, proclamó Pilato después de interrogarle, ignorando el clamor enardecido de la multitud, crucifícalo. Pero el cielo se mantenía en silencio, esperando el momento preciso, el momento donde el sacrificio alcanzaría su cumplimiento. Los soldados, en medio de la burla, le colocaron una corona de espinas, un manto escarlata y le golpearon la cabeza con un cañizo, gritando, «Salve, Rey de los Judíos», Mateo 27 horas y 29 minutos. Cada golpe resonaba no solo en su carne, sino en el corazón del Creador. Aún en medio de un sufrimiento inigualable, el plan eterno de Dios seguía en marcha, marcando la senda hacia la redención que sobrepasaría toda comprensión humana. El Calvario se acercaba, y los cielos se oscurecían, presagiando el luctuoso evento que estaba por suceder. Jesús, llevando su cruz, avanzaba mientras las lágrimas de sus seguidores caían como lluvia sobre el suelo. «Padre, perdónalos», oró en su agonía, demostrando que incluso en el dolor más profundo, el amor siempre prevalecía. Lucas 23:34, el sacrificio estaba a punto de realizarse. Mientras los clavos atravesaban su piel, el universo contenía la respiración. ¿Podría ser posible que de la muerte surgiera la vida? ¿De la desesperanza, la esperanza? Mientras se levantaba, el sacrificio de un hombre comenzaría a cambiar la trayectoria de toda la humanidad, y así la historia se escribiría una vez más. En el último aliento de Jesús, un susurro de eternidad se escuchó en el aire: «Consumado es». Y lo que aún era un misterio permanecía como un grito en el alma colectiva del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo mantuvo vivo, incluso cuando todo parecía estar perdido? El cielo empezaba a revelarse, y la resurrección aguardaba, un nuevo amanecer que dejaría a todos boquiabiertos ante el poder de la redención. La luz se acercaba, trayendo consigo la promesa de restauración y significado a la vida de cada criatura que había sido creada. La tierra temblaba bajo el peso del sacrificio, y la oscuridad cubría los rostros desolados de los que se encontraban en los alrededores del Gólgota. Los ecos del clamor de la multitud aún resonaban, una marea de odio y desconfianza que se agolpaba como una tormenta. Pero en medio de ese caos, había un silencio en el corazón de los hombres que, como Pedro, se debatían entre la duda y el dolor de la pérdida. La cruz se erguía, un símbolo de sufrimiento, y a su pie, algunas mujeres se lamentaban en un desconsolado llanto. Entre ellas se encontraba María, la madre de Jesús, su rostro demacrado por el sufrimiento. «Hijo mío», susurró, su corazón desgarrado, mientras sus lágrimas caían como perlas sobre la tierra polvorienta. Su amor, profundamente arraigado en el sacrificio de aquel a quien había dado a luz, ahora se enfrentaba a la realidad de una muerte inminente. Ya en la cruz, Jesús alzó la voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo 27 horas y 46 minutos. Estas palabras, cargadas de angustia, resonaban como un lamento a través de los siglos, mostrando la profundidad del sacrificio. Pero aún en esa queja, el eco de su misión permanecía. Había una conexión divina, una revelación del plan eterno del Padre. Las horas avanzaban y el sol se oscurecía, como si la creación misma sintiera el peso del pecado de la humanidad. Los templos se agitaron, y el velo del santuario se rasgó en dos, manifestando que el acceso a la presencia de Dios estaba nuevamente abierto. Este detalle gráfico no era un mero acontecimiento, sino un grito de victoria. Un cambio radical había comenzado a nacer. Los soldados, sorprendidos, se miraban entre sí, preguntándose el significado de lo que estaba ocurriendo. «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios», pronunció uno, admirado y aterrorizado ante la realidad que había presenciado. Era un reconocimiento que desafiaba la incredulidad, una chispa de fe iluminando el corazón de quienes antes lo habían ridiculizado. Mientras el sacrificio se completaba, la tierra se sacudía y la creación lloraba. Las familias desoladas se aferraban a la esperanza mientras observaban cómo el gran sacrificio de la tarde se convertía en la entrada a un nuevo pacto.
Había una pregunta velada en el aire: ¿cómo podría una muerte tan trágica ser el inicio de la vida? En la agonía de la cruz, Jesús no solo soportaba el peso del pecado, sino que estaba revelando un amor indescriptible. Las sombras de los tiempos antiguos se iluminaban por la verdad de lo que estaba sucediendo. Las palabras de los profetas cobraban vida: por sus heridas fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5. Esa relación y sufrimiento ofrecían a la humanidad algo más que perdón, ofrecía transformación. Con el último suspiro, Jesús declaró que todo estaba consumado. Un nuevo amanecer de expectativa se acercaba, y mientras los cielos se sacudían, una nueva historia de redención aguardaba a ser revelada a aquellos que tuvieran ojos para ver. Sin embargo, el misterio persistía: ¿cómo podía la muerte del Hijo de Dios ser el medio de vida para todos los que creyeran? En las horas venideras, el plan divino comenzaría a desplegarse en su brillante fulgor, dejando a la humanidad en un aguardo inquietante, sintiendo el susurro de lo que aún estaba por venir. ¿Qué haría el cielo tras la penumbra de esa cruz? La resurrección aguardaba, una promesa que cobraría vida incluso en los corazones más perdidos. Dios había mostrado su gran amor, y el amor nunca se detendría allí. La atmósfera en Jerusalén era densa, un manto de luto y asombro envolvía a los seguidores de Jesús, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Los ecos de la crucifixión permanecían frescos en la memoria de todos, y los corazones de quienes conocieron al Maestro estaban perforados por la tristeza. María, junto con las demás mujeres, se retiró lentamente, su llanto mezclándose con el murmullo de la multitud que, aturdida, discutía lo ocurrido. Los discípulos, sumidos en un silencio sombrío, se preguntaban cómo el amor que conocían podía ser ahora un sacrificio tan crudo. Pedro, abrumado por la culpa y la desesperación, se alejaba a pasos lentos. Como pudo haberlo permitido, se atormentaba a sí mismo. Se sentía incapaz de enfrentar a los demás, el peso del miedo a ser también un mártir lo llevó a esconderse entre las sombras. La incredulidad dominaba su mente, haciendo eco de las palabras de su Maestro: voy a preparar un lugar para ustedes, Juan 14:2. Sin embargo, en ese momento no entendía que todo eso era parte del plan. La esperanza parecía esfumarse con los últimos rayos de luz. Mientras el día se desvanecía, el cielo se tornaba en silencio, en un momento de expectante espera. Pero en el horizonte de la eternidad, un milagro estaba a punto de acontecer. Un grupo de guardias se acomodaba cerca de la tumba, sin saber que su vigilancia sería en vano. Sé que prometió regresar, murmuró uno de ellos, un centurión que había visto la realidad de aquel a quien habían crucificado. De repente, un temblor comenzó a sacudir la tierra. Los soldados, aterrados, se miraron entre sí. ¿Es esto el fin?, preguntó uno, mientras los ecos de la tierra retumbaban en sus oídos. El centurión, con el corazón palpitante, recordó las palabras de Jesús: había escuchado su clamor y visto el velo rasgarse. Ahora, en su cofre de recuerdos, esas impresiones comenzaban a cobrar un sentido. Mientras tanto, en el seno de la tumba sellada, la luz de un nuevo amanecer comenzaba a asomar en el corazón de la creación. Un ángel del Señor descendió del cielo, su presencia resplandecía como el rayo, y la piedra fue removida con un toque divino. Su voz resonó, poderosa y clara: no temas, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo, Mateo 28, 5-6. En ese instante, un nuevo paradigma de esperanza y vida se iniciaba, ya que el Hijo de Dios había vencido la muerte. La noticia comenzó a esparcirse, primero un susurro, luego un grito de alegría. Las mujeres corrieron al sepulcro para encontrarlo vacío, sus corazones palpitaban con expectativa. ¿Cómo podría ser esto?, pensaron, sus mentes aturdidas por la realidad de lo que acababan de presenciar. Mientras los discípulos escuchaban rumores sobre la resurrección, una chispa de fe comenzó a encenderse en sus corazones. Un nuevo camino se abriría ante ellos, un camino donde la muerte no tendría la última palabra. La reunión sombría se tornaba en un momento de promesa renovada. En la lejanía, mientras el sol comenzaba a asomarse,
los hombres y mujeres que habían seguido a Jesús se preparaban para enfrentar su futuro con un nuevo entendimiento. El amor y la redención llenaban el aire, pero el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en sus mentes: ¿para qué necesité estar vivo? Mientras algunos comenzaban a comprender el milagro que se había desatado, la confianza florecía ante el misterio de un nuevo pacto. Así, la historia de redención no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. La cuestión seguía en el aire, aguardando ser respondida: ¿qué significará esta nueva vida para aquellos que pasaron por el fuego del sacrificio? Los corazones latían en espera, mientras el cielo descargaba el peso de la gloria, y la revelación de un plan eterno aguardaba en el horizonte. Las primeras luces del amanecer comenzaron a desbordarse sobre Jerusalén, revelando una ciudad marcada por la incertidumbre y el cambio. Los corazones de los discípulos palpitaban con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué implicaba la resurrección? Se sumergían en sus pensamientos, tan confusos ante el misterio como el día anterior, cuando la tristeza empezó a transformarse en esperanza. María, aún con el eco de las palabras del ángel resonando en su ser, corrió hacia donde los discípulos estaban reunidos. Con los ojos brillantes, exclamó a Pedro y a Juan: «He visto al Señor». Su proclamación, cargada de fe y revelación, era un rayo de luz en la penumbra del duelo. Sin embargo, los hombres se miraron entre sí, compartiendo su escepticismo. Pedro, decidido a encontrar respuestas, se levantó y salió corriendo hacia la tumba, seguido de Juan, quien era más joven y veloz. Al llegar, los dos se encontraron con el sepulcro vacío. La tumba, una vez sellada, ahora estaba despojada de su carga mortal. Las vendas, dispuestas como un manto, caían en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Pedro, renuente, entró primero, observando cada detalle. Su corazón, aún marcado por la traición y la desconfianza, comenzaba a sentir un leve hormigueo de fe. «¿Dónde está el cuerpo?», murmuró Pedro, las palabras temblando en su lengua mientras recordaba al Maestro. Por un momento, contempló la posibilidad de que las promesas reveladas en las Escrituras se estaban cumpliendo. Juan, observando el rostro de su amigo, recordó las palabras del Salvador: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. La luz de comprensión parecía filtrarse en su mente mientras se giraba hacia Pedro. Mientras tanto, en un rincón de Jerusalén, los guardias se reunieron, aterrados por los eventos sobrenaturales que habían presenciado. Uno de ellos, el centurión que había estado de guardia, recordó cada una de sus experiencias aquel día sombrío. Este hombre era verdaderamente hijo de Dios, pensó, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. En su angustia, un profundo sentido de propósito comenzó a despertar en su interior. Regresando al grupo de discípulos, María se unió a ellos, llevando consigo el fervor de su encuentro. Él ha prometido aparecer a sus seguidores, compartió, su voz vibrante con esperanza. Debemos unirnos y esperar a que se cumpla lo que nos ha dicho. Un silencio reverente llenó el aire mientras comenzaban a orar, buscando dirección y entendimiento. La atmósfera se tornaba palpable, el cielo mismo parecía inclinarse hacia la tierra. De repente, un nuevo ardor se fue apoderando de ellos, un anhelo de comprender el profundo significado detrás de la resurrección. La revelación de que el sacrificio de Jesús no había sido en vano resonaba en sus corazones, un eco de redención que llenaba el vacío de la pérdida, y así, un nuevo camino se abría ante ellos, un camino signado por la transformación. Recordaron las palabras proféticas de Ezequiel sobre un pacto renovado: «Y daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Ezequiel 36:26. En su mente no solo estaba la resurrección, sino también la promesa de restauración. El momento culminante estaba por llegar. Entre murmullos de expectación, sintieron que el viento comenzaba a soplar con fuerza. Había algo en el aire que les decía que el verdadero propósito de Dios estaba a punto de ser revelado. Las promesas de lo alto nunca habían estado tan cerca. Así, la esperanza comenzaba a florecer, buscando superar la falacia de la muerte. La promesa de una vida transformada era el nuevo pacto que aguardaba. Pero aún quedaba una pregunta en sus corazones:
¿qué significará esta nueva vida para nosotros y para el mundo? Mientras las sombras se disolvían, un nuevo desafío se alzaba ante ellos, revelando un paisaje de fe y la sublime certeza de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando ante sus ojos. La luz del día comenzó a abrirse paso entre las sombras, llenando el aire con una vibración de expectativa. Los discípulos, reunidos en el aposento, se encontraban en un estado de fervor y zozobra. La resurrección del Maestro había alterado el curso de sus vidas, pero en medio de la alegría, una pregunta persistía: ¿cuál sería su próximo paso? Mientras oraban, el apóstol Pedro, sintiendo la presión de la responsabilidad, se levantó. Hermanos, comenzó con voz temblorosa, necesitamos guiar a estos hombres a la verdad. Recuerden las palabras del Señor: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 16:23. Sus palabras resonaron en el corazón de los demás, llenando el lugar con un sentido renovado de propósito y determinación. En ese instante, un viento potente irrumpió a través de las ventanas. Era un soplo de presencia divina, un recordatorio del poder del Espíritu Santo que estaba por venir. Los discípulos sintieron un asombro profundo cuando, en medio del estruendo, se les apareció una figura resplandeciente, emitiendo luz como la del mismo sol. Era el resucitado, el Santo de Israel. Paz a vosotros, dijo Cristo, su voz apacible barría el miedo que había acampado en sus corazones. No temáis. Me he levantado no solo para mostrar que la muerte ha sido vencida, sino para enviaros a ser testigos de estas cosas. Id, pues, y proclamad mi evangelio. Las lágrimas brotaban de los ojos de María, quien había sido la primera en atesorar la revelación de su resurrección. Maestro, exclamó, ¿qué haremos ahora? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con estas palabras, el Maestro impartió una misión a cada uno. Los discípulos, llenándose de fe y gratitud, recordaron la promesa del Padre que serían empoderados para cumplir su obra en la tierra. Mientras la reunión se tornaba en un clamor de alabanzas, la presencia del Maestro envolvía cada rincón del aposento. Pero, de pronto, el recuerdo de la cruz y la traición de Judas descendió sobre ellos como un velo. La pérdida era palpable, y muchos preguntaron dentro de sí: ¿cómo podemos ser dignos de tal llamado, después de lo que hemos hecho? Jesús, percibiendo sus luchas internas, añadió: no temáis, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y hallará pastos. Juan 10:9. La redención no era solo para ellos, sino para todo aquel que creyera. La clave del perdón no era el valor del hombre, sino la grandeza de su amor. Sin embargo, el aire se cargaba de un misterio profundo, un eco de lo que estaba por desvelarse. María sintió un murmullo en su corazón: ¿qué más hay en el plan de Dios? ¿Qué más puede significar su resurrección para la humanidad? A medida que el día avanzaba, la promesa de transformación y poder les llenaba el alma, pero presentaba un nuevo dilema. Tan pronto como se disipó la luz del Maestro, un susurro de preocupación cruzó sus corazones. Algo trascendental iba más allá de lo que comprendían, una revelación aún no comprendida. ¿Por qué Dios lo mantuvo vivo?, preguntaban. ¿Qué significa este nuevo pacto? Y así, mientras los corazones de los discípulos ardían por el deseo de comprender, se dieron cuenta que la clave estaba a punto de ser revelada. Un nuevo cambio, algo que resonaría a través de los siglos, aguardaba su tiempo en la historia. La misión era clara, pero su pleno significado aún permanecía oculto, aguardando el momento divino para brillar con luz nueva. Mientras la luz del día se asentaba sobre Jerusalén, los discípulos permanecían en el aposento, cada uno con su corazón palpitando por la solemnidad de la promesa que el Maestro les había hecho. La atmósfera vibraba con un deseo genuino de conocer el destino que les aguardaba. Pedro, aún contemplando la resurrección, recordó las palabras escritas en el Salmo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10.
Se preguntaba cómo encajaban esas palabras en el relato de su actual realidad. En medio de sus reflexiones, Juan dirigió su mirada hacia la ventana, observando la ciudad que palpitan sus vidas con la tradición de generaciones. Hermanos, dijo, su voz tan suave como el viento, el profeta Jeremías nos habló de un nuevo pacto. Es tiempo de que este pacto sea revelado en nuestra generación. Jeremías 31 horas y 31 minutos. María, todavía con lágrimas en los ojos por la revelación del Maestro, se levantó y realizó un gesto que atravesó la sala. ¿Y si este nuevo pacto no es solo para nosotros, sino para todos? Recordemos lo que él había dicho: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Su corazón palpitaba ante la posibilidad de que su misión no solo debía aligerar sus propias cargas, sino también abrir las puertas de redención a los que yacen en tinieblas. Simón el Celote, con fervor, levantó la voz: entonces, deberíamos prepararnos para marchar. ¿Cuándo descenderá el poder del Espíritu? Hay una urgencia en nuestros corazones, una necesidad de actuar. Todos miraron con expectación a Pedro, quien, bajo la presión de la angustia y la posibilidad divina, miró a su alrededor. De pronto, la puerta del lugar se abrió repentinamente, revelando un grupo de hombres en busca de respuestas. Eran fariseos y escribas, que, al enterarse de que el Maestro había resucitado, acudían para confrontar a los discípulos. ¿Con qué autoridad habláis de un nuevo pacto?, demandó uno de ellos con voz dura. La mezcla de temor y determinación se apoderó de los seguidores de Cristo al enfrentarse a quienes antes eran su autoridad. No venimos en nuestra propia autoridad, respondió Pedro, tomando un firme paso hacia adelante. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios ha levantado de entre los muertos. Su voz resonó, atrayendo la atención como una trompeta en el silencio. Él es la piedra reprobada, pero ha sido la clave del nuevo comienzo, y hay salvación en ningún otro. Hechos 4:12. El aire comenzó a cargarse de una palpable tensión. Los fariseos, tomados por la sorpresa, intercambiaron miradas, mientras que las dudas y la incredulidad empezaron a florecer. Sin embargo, la presencia del Espíritu estaba en el aire, como un torrente que crecía en fuerza. A medida que las palabras de Pedro llenaban el lugar, las llaves de la revelación se movían lentamente en el corazón de cada discípulo. Pero, continuó Pedro con firmeza, hay algo más que debemos entender. No solo somos testigos de lo que vimos, sino que debemos ser heraldos de esperanza para todos. La misma gloria que hemos visto entre nosotros ahora se extenderá a todos los pueblos. El grupo estaba a punto de estallar en un clamor de emoción, cuando María, sintiendo el peso de su propia pregunta, intervino: ¿y si todo esto es solo el principio? Hay algo más detrás de esta promesa, algo que cambiará no solo a nuestra nación, sino al mundo entero. Un profundo silencio cundió en la habitación, sus corazones latían al unísono. La idea era casi demasiado grande para procesarla, y aún así resplandecía como una estrella en la oscuridad. ¿Qué más había en la mente de Dios? ¿Acaso había más misterios que desvelar en este tiempo? Así, mientras la esperanza de una nueva era comenzaba a cocinarse en sus corazones, un susurro de anticipación llenaba el aire. Había algo en la promesa de la llegada del Espíritu Santo que no solo cambiaría sus vidas, sino que también alteraría el curso de la historia. Pronto lo sabremos, pensaron al unísono, mientras su confianza volvía a elevarse, incluyendo un corazón expectante hacia el futuro. Aún permanecía un gran misterio en el plan soberano de Dios que esperarían ansiosamente desvelar. El día había amanecido con una luz brillante, como si todo el cielo celebrara cada destello de esperanza que ahora influía en el pueblo de Dios. Los corazones que una vez habían estado llenos de miedo y desconfianza empezaban a vibrar con la promesa de una misión. Las palabras de Jesús resonaban en sus mentes y corazones: cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos. Hechos 1:8. El tiempo de la intervención divina estaba a las puertas. Mientras oraban con fervor, una atmósfera electrificada llenó la habitación. Un sonido como un viento recio irrumpió y llenó cada rincón del lugar, y en ese momento,
aparecieron lenguas de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 2-3. El Espíritu Santo había llegado. Sus corazones ardían de emoción, y así se despojaron de los temores que los habían asediado. Nosotros que dudamos, ahora seremos testigos, exclamó Pedro, sintiendo como un nuevo valor le impulsaba con fuerza. Aquel mismo Pedro, que había negado a su maestro en la oscuridad, ahora se levantaba en medio de la multitud con la luz viva del Espíritu. Escuchen, hombres de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén. Este es el cumplimiento de lo que se había prometido. Hechos 2:14. La multitud, acercándose por la conmoción del sonido, vio a estos hombres hablar en sus propias lenguas, y su asombro no conocía límites. ¿No son estos galileos?, se preguntaban, con miradas incrédulas. Sin embargo, la proclamación del Evangelio de Cristo resonó a través de cada idioma, como un canto celestial que llamaba a cada corazón a la salvación. Pedro continuó: Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron, es el Mesías prometido. Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de estas cosas. Hechos 2:32. Las palabras, cargadas de amor y convicción, atravesaron corazones endurecidos. Aquellos que habían participado en su crucifixión, sintiéndose culpables, comenzaron a preguntar: hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En esos momentos de entrega y declaración, miles se unieron al camino de la fe. La promesa de un nuevo pacto, tal como Jeremías había anunciado, comenzó a manifestarse con poder. Los discípulos encontraron su identidad. Ya no eran solo seguidores, sino embajadores de un reino que no tenía fin. La iglesia emergente se caracterizaba por su amor, comunión y propósito, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. A medida que su comunidad crecía, el eco del sacrificio de Cristo se transformaba en un símbolo de vida y redención. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, la transformación comenzaba. Los que antes seguían a los líderes religiosos de la época ahora eran guiados por el amor incondicional de Cristo. Las cadenas de la opresión eran destruidas y el miedo se convertía en esperanza. La luz de la resurrección trajo consigo un nuevo amanecer. Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo en la puerta del templo. Míranos, dijo Pedro, y con firmeza añadió: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. El hombre, sanado por la fe del apóstol, se unió a ellos saltando y alabando a Dios, demostrando que la restauración era posible para todos los que abrazaran la nueva vida que se ofrecía. La promesa de redención se esparcía, impregnando cada rincón de la sociedad. El cielo se mantenía atento, mientras los corazones humanos comenzaban a notarse libres de pesos que antes los oprimían. La pregunta antigua de por qué Dios había mantenido vivo a su hijo secundario, ahora cobraba sentido. Para que la humanidad pudiera experimentar el amor que transforma y libera. La historia de la redención había comenzado, un movimiento lleno de gracia, amor y poder. Y así, el cielo permanecía abierto, esperando la respuesta de un pueblo renovado. ¿Qué significará esta nueva vida para nosotros y el mundo?, se susurraba en las calles. La respuesta, vivida en cada acción, se extendía a través de generaciones, marcando un camino hacia la eternidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.